¿Quién no quiere saber cómo eliminar esos miedos que a veces te limitan a tener un negocio exitoso? Bienvenidos, hermosa comunidad, mi gente bonita de empresarios de éxito. Bienvenido a tu podcast favorito, Empresarios en Acción. En este podcast, hoy tenemos un tema fabuloso para ti. En el día de hoy, precisamente, vamos a darte esas claves. ¿Cuáles son esas claves que tú tienes que ejecutar para poder tener definitivamente ese negocio exitoso? ¿De acuerdo? Así que quédate en tu podcast favorito, Empresarios en Acción. Yo soy Ésica Morales y te voy a acompañar siempre dándote contenido de valor, ayudándote a ti que eres empresario, dueño de negocio, a que puedas tener una empresa estructurada, es decir, ordenada, que pueda funcionar aún sin que tú estés presente. ¿Quién de aquí quiere tener un negocio o una empresa que funcione sin ti? ¿Quién no quiere eso? ¿Verdad que sí todos lo queremos? Ponme en el chat. Mi gente, póngame en el chat. Sí, ¿verdad? Pues precisamente a eso nos dedicamos y por eso hacemos este podcast de esta manera, para poder ayudarte a ti. Y vamos a empezar entonces. Ésica, yo quiero tener un negocio exitoso. Te entiendo, pero a veces también es verdad que en el camino existen algunos miedos que te van limitando a poder tomar acción en ese sentido. Muchas veces lo que detiene al empresario, al dueño de negocio, es el miedo. Y por eso vamos a empezar este podcast describiendo qué es el miedo. Y el miedo básicamente es aquella emoción que va a hacer dos cosas: o te paraliza o hace que avances de alguna manera. Como por ejemplo, estás caminando por el bosque y de pronto se aparece un león. Entonces, como aparece este león, tú tienes dos acciones: o te vas corriendo embalado, o va a haber personas que hagan eso, o va a haber personas que se detengan y se quedan quietas, absolutamente quietas de pánico al ver ese enorme león en el bosque y estando tú solo con él. ¿De acuerdo? Van a tener estos dos escenarios. Entonces, esto es el miedo, es esa emoción donde existe determinada acción o suceso que surge en tu vida y tú, ¿cómo surge el miedo? Cuando te paralizas o cuando haces todo lo contrario. Existen dos personas, las que se paralizan y la otra, la que toma acción inmediata y termina ejecutando muchas veces las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el miedo. Es una emoción que te va a generar estas dos acciones. Ahora, muchos de los empresarios, a la hora de tener un negocio exitoso, nos ha pasado, por lo general en mi comunidad, que nos dicen estas tres cosas acerca del miedo. Ésica, yo tengo el miedo hacia el fracaso. El miedo al fracaso en realidad es el temor a cometer más errores que ya has cometido. Ahora, tu cerebro de alguna manera tiene programado, configurado en alguna parte de tu cerebro en función a la experiencia que has vivido en el pasado, que cuando ocurre un suceso nuevo, tu cerebro busca la experiencia pasada. Y si en el pasado tú quieres de repente hacer una nueva inversión y no sabes qué hacerla, entonces tu cerebro va a buscar una experiencia pasada y va a decir, en alguna etapa de tu vida experimentaste una inversión y te equivocaste. Y cuando surge una actividad o una conducta similar, tu cerebro busca esa experiencia pasada y lo trae al recuerdo. ¿Ok? A veces ni siquiera lo has pasado, pero es cosas que otros te han contado y tú dices, ¿y si esto me pasa a mí? Pero esto es tu cerebro buscando esas excusas de tu pasado o de otras personas para que de alguna manera tú te puedas sentir estancado, tú te puedas sentir en ese momento y no puedas tomar esa acción de alguna manera para poder ejecutar esa actividad o esa inversión que tú querías. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el miedo al fracaso. Tu cerebro solamente va a buscar experiencias. ¿De acuerdo? Experiencias de gente que ya ha tenido. Por eso tiene mucho que ver también en función al contexto de las personas con las que tú te rodeas para que estas personas no le puedan de alguna manera aportar valor. Yo recuerdo en mi caso, cuando yo también tengo miedo a hacer ciertas cosas, por eso involucra mucho el círculo en el que tú estás. Cuando yo tengo este tipo de miedos, porque todos tenemos diferentes tipos de miedo, surgen, vienen, aparecen y a veces ni siquiera han existido en tu pasado, pero porque alguien te contó algo, pues ya te contaminas.
Entonces, es muy importante que tú sepas rodearte dentro de tu círculo con personas que te puedan motivar a romper la barrera del miedo. ¿De acuerdo? Y una de esas barreras puede ser que personas que te alienten a hacer eso aún cuando tengas miedo. ¿De acuerdo? Tú tienes que rodearte de esas personas. Entonces, una de esas acciones es el miedo al fracaso. Muchas veces también tienen el miedo a la gestión de personal. Y esto lo he visto muy de cerca porque las personas, muchos de mis empresarios, de las personas de mi comunidad, dueños de negocio, dicen: Jessica, tengo miedo. O sea, tú me enseñas, Jessica, a contratar un excelente talento y traigo una excelente persona, traigo un excelente vendedor, traigo un excelente administrador en mi empresa y está haciendo bien la chamba, pero yo tengo miedo, Jessica, a supervisarle. ¿Cómo yo, que de repente no he concluido una carrera universitaria, le voy a pedir cuentas a esta persona que está sumamente preparada? ¿Cómo yo lo hago? Y ahí viene como que un miedo más profundo, ¿no? Acerca de la valía hacia uno mismo. O sea, yo, mi punto de vista, agarro y te digo, y me ha pasado, porque en algún momento, bueno, ahora tengo varios títulos universitarios y maestrías, pero en algún momento no los tuve. Y cuando no los tenía y tenía un negocio, también me sentía así como tú. Me sentía en ese momento de no suficiente para poder pedirle cuentas a otra persona. Y es ahí cuando me iba llenando de títulos y de títulos para poder tapar ese vacío que tenía. Porque en alguna etapa muy pequeña de mi vida, y esto ocurre cuando se desarrolla la personalidad del individuo, mi madre me decía: si quieres ser alguien en la vida, tienes que estudiar, si no, no serás nada. Entonces esa creencia se impartió, se ancló en mi cerebro y yo quiero ser alguien, tengo que estudiar, tengo que tener un título universitario, tengo que tener una maestría, y cuando no estaba estudiando me sentía vacía, me sentía nada. Entonces, eso muy probablemente esté pasando también contigo, que te sientes como que menos, te sientes como que chiquito cuando llega un administrador a tu empresa y cómo le rindes cuentas, cómo le pides cuentas a esa persona. Quiero decirte, amigo empresario, dueño de negocio, tú que me sigues, que no siempre todas las personas, o sea, si fuera fácil emprender, si fuera fácil tener un negocio exitoso, cualquiera lo haría. Pero solo tú y yo somos aquellas personas diamantes tan diferentes en el mundo, en este sistema que existe, que somos capaces de poder hacer un negocio desde cero. Ya te metiste a este mundo del emprendimiento, ya tienes un negocio que funciona. O sea, esto no lo hace cualquiera. No lo hacen los grandes profesionales necesariamente. El hacer un negocio, el tener una empresa, es de valientes, es de héroes, es de guerreros. Quiero que me entiendas que el solo hecho de haber emprendido ya te hace diferente a las personas que tradicionalmente tienen un trabajo. Y no es que esté mal tener un trabajo. Tengo una persona que vive conmigo que tiene un trabajo ordinario, normal. Mi esposo, que lo has de conocer. Entonces, no está mal. Pero hay personas, como tú y como yo, que no nos conformamos con eso, que sentimos que queremos cambiar el mundo. Y esto es un dueño de negocio, esto es un empresario, es una persona que quiere dar algo más a este sistema que existe, a este planeta, que quiere cambiar una sociedad, que quiere dejar un legado. Es como si tú hubieras escuchado un llamado de tu voz para poder hacer algo distinto y dejar una huella en este mundo. Esos somos los empresarios, esos somos los dueños de negocio o los emprendedores. Pero las personas que tienen un sueldo fijo, un trabajo ordinario, son unos genios haciendo su chamba, pero no tienen esa habilidad que tú tienes para poder arriesgarlo todo y empezar de cero. Quiero que tú sepas que tú ya has superado un miedo para pasar de ser el empleado al tener una empresa. Pero dentro de las personas que están en este mundo de las empresas, para poder tener ese negocio exitoso, necesitas salir de esa zona de confort. Y la zona de confort es la zona en la que tú estás sumamente tranquilo, sentado, echado, como sea que tú estés físicamente, pero es el momento en el que tú sientes que tu negocio va bien y va así, y tú quieres seguir en esa línea. Pero salir de esa línea es salir de tu zona de confort, es salir de ese círculo. Y ese salto da miedo.
Da miedo hacer un cambio, da miedo contratar una nueva persona. Y de hecho, los cambios también son cosas que van a impactar miedo en tu negocio. El tomar una decisión también va a impactar en tu negocio y también te va a dar miedo. Entonces, cuando tú logras superar estos miedos y salir de esa zona de confort, ya no eres el mismo. Escúchame, te juro que tú nunca vuelves a ser el mismo ser humano cuando tú haces las cosas aún teniendo miedo. Y probablemente te van a salir mal. Nada va a ser perfecto al inicio, pero ya lo habrás hecho. Y tu zona de confort será otra, será una más avanzada. Y te lo voy a explicar más adelante con un grafiquito para que me entiendas. ¿De acuerdo? Por ahora, quiero también hablarte de cuando tú vences a esos miedos, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú logras romper esa barrera del miedo, o sea, tengo miedo de hacer esto, Jessica, de contratar a una persona, y tú rompes esa barrera del miedo, ya haces otras cosas, tu zona de confort se expande y de hecho es una gran oportunidad poder romper los miedos, porque tú puedes tomar decisiones más estratégicas, puedes también hacer crecer tu negocio, ¿de acuerdo? Porque ya tu mentalidad cambia, te inspiras a otras personas, tú eres un imán que atrae talentos, te conviertes en un imán que atrae oportunidades, que atrae cosas buenas para tu negocio. Eso es lo que haces tú cuando tú rompes la barrera del miedo. ¿Por qué tú crees que un trabajador quiere estar con un jefe que es un miedoso? ¿Tú crees que tu trabajador quiere estar con una persona que de repente no sabe ni a dónde va a llegar con su empresa? ¿Cómo? A ti mismo, Paume. ¿Por qué tú me sigues? ¿Por qué tú me escuchas? ¿A ti te gustaría seguir una persona, escuchar un podcast de una persona que de repente te diga, ay, sí, tengo miedo y no hago las cosas? No hay que hacerla, a ver qué va a pasar. No, por el contrario, tenemos que hacer las cosas, aún con esos miedos encima. Y te voy a contar en una historia bastante práctica. Por ejemplo, hace mucho tiempo dentro de mi negocio yo hacía un tipo de trabajo que eran las inversiones. De hecho, contraté a una persona, le enseñé cómo hacer las inversiones y lo hizo mal y me hizo perder $8,000. Me costó mucho y eso se quedó plasmado, pegado en mi ser. Y dije, nunca más vuelvo a contratar a una persona. Si se trata de mis inversiones, lo voy a ver yo. Sin embargo, llegó un momento en el que me cansé, en el que me enfermé, en el que me estresé. Y el que yo haga esa actividad ya me estaba generando un desgaste de mi salud, un perjuicio de mi salud y de mi tiempo. Y es ahí donde vuelvo a buscar otra persona. Y cuando encuentro a esa persona, nuevamente surge ese miedo y dice, ¿y si se equivoca? ¿Y si lo hace mal como el otro? ¿Y si te hace perder los $8,000 como lo hizo el otro? Y si siempre va a estar en tu cerebro, pero depende de ti si escuchas esa vocecita o si a pesar de esas voces tú sigues avanzando y apuestas por la otra persona. Y eso fue lo que hice. Apostamos de a poco, primero con $4,000, $6,000, $8,000, $10,000, $12,000 y ahora esta persona maneja mis inversiones de hasta $30,000 por día. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora mi zona de confort ya no es, cuando te juro, cuando yo comencé a invertir, empecé, no sé, con $400. Si fuera más chiquita fue como $40 diarios. Entonces, cuando comencé a invertir poco a poco más, llegó un momento en el que le invertí $8,000. Te juro que en la noche no podía ni siquiera dormir. Sentí como mi corazón saltaba, pum, pum, pum. O como mi esposo me decía, ¿estás bien? Porque yo dormía, según él, yo dormía y estaba... Y era el miedo, era la tensión, era la preocupación de no saber si iba a perder o ganar ese dinero por la persona a la que se lo estaba dando, si la persona me lo iba a administrar bien. Pero cuando lo hizo bien la persona y cuando volví a darle los $8,000 a la segunda vez, pues a la segunda vez ya no estaba con él. Yo no estaba en mi corazón así, como que taquicardia, ¿no? Así, no estaba tan rápido, acelerado. Estaba más calmada. Entonces mi nueva zona de confort de invertir subió de los $400 a los $8,000. Y hoy que estamos por los $30,000, ya es como que más manejable. Pero esto es una escalera que va de a pocos.
¿Me dejó entender? Y si yo no hubiera invertido a pesar del miedo, probablemente hasta ahora seguiría con esas penumbras, con esos dolores, con esas preocupaciones, con esas dolencias. Entonces, lo que te quiero decir es que hagas las cosas, incluso teniendo miedo. Es que hagas las cosas, porque oportunidades, yo sé que hay varias personas que te dicen que siempre hay segundas oportunidades, como mi hijo me lo dice, pero la verdad es que en la vida no hay segundas oportunidades. El tren pasa una vez. Si tú estás listo, lo tomas y lo aplicas. La vida es una sola. Y todos venimos a este mundo para impactar con nuestras vidas, con nuestras historias. Tú estás en este mundo elegido por Dios para impactar la vida de tus clientes con tu producto, con tu servicio. Ese es tu don. Para eso has sido elegido. Tú no puedes dejar que la vida te pase la factura, se pase. Y cuando abras tus ojos, Dios, han pasado 30, 40 años y sigas con el mismo modelo de negocio y sigas en la misma situación, sigas con los mismos trabajadores, sigas quejándote de lo mismo. No es posible. Hoy día visitamos a Marianela, una empresaria del rubro de bikinis, diseñadora de bikinis personalizados en Surco. Me sorprendió cuando le dije, ¿qué pasa con esta señora? Y ella se quejaba de la señora. Sí, es que ella no, ella solamente hace, yo le tengo que dar todo cortadito para que ella, ¿y por qué no lo hace? ¿Por qué en la otra tienda si hay una señora, le digo, que hace todo, hace la venta, hace la entrega, el pedido, el corte? ¿Y por qué esta señora no lo hace si tiene el mismo negocio? Y me dice, no, es que ella se molesta, es un poco renegoncita. Y por eso yo lo tengo que cortar para que ella lo cosa. Tenemos a la jefa cortando sus moldes para que la empleada cosa los moldes, porque a ella no se le da la gana de hacerlo, a la empleada. Entonces yo le digo, Mari, ¿cuánto tiempo vienes con esa señora? Ella me dice, 2 años, Jessica. Te pregunto, Marianela, ¿por qué sigues con esa señora? ¿Qué pasa? Es que, Jessica, no sé si voy a encontrar otra persona igual. Y lo que hay muy en el fondo es el miedo a no saber si voy a encontrar otra persona. Y cuando le pregunto por el sueldo, oh barbaridad, paga muy bien, demasiado bien, y solamente para que te cosa una prenda. Cuando puedes conseguir a otras personas en el mercado con mucho menos sueldo para que haga esa unión, esa hilvanación de las prendas. Pero porque ella tiene miedo a contratar otra persona, a hacer la búsqueda, no se atreve. Y tiene 2 años de su vida soportando una persona que le pone mala cara para que esté en su empresa, básicamente. Y siendo ella la esclava del negocio porque tiene miedo a contratar a otra persona. Y a que esta persona nueva de repente no vaya a funcionar, se vaya a ir, le vaya a robar y etcétera de cosas. Y ese miedo la limita, ese miedo la atrasa, ese miedo te estanca en tu negocio. Es por ello que tienes que romper ese miedo, hacer las cosas. Y vamos a matar de alguna manera con estos 3 errores. Primero vamos a hablar de los 3 errores y luego sobre las claves. ¿De acuerdo? Entonces, los errores para que tú a veces cometes a la hora de querer eliminar ese miedo. Número 1, es que no quieres delegar. Número 2, es que te niegas, acá está, te niegas que realmente existe el miedo. No dices, sí, tengo miedo. No, sí, no reafirmas. Es como la persona que está fumando, que consume cigarrillos, y tú eres un fumador, y dices, no, yo no fumo, solo fumo cuando yo no soy un fumador. ¿Cómo se le dice fumador, verdad? ¿Cómo se le dice? Yo no soy un fumador, pero sí fuma cigarro. No, pero ¿qué es una cajita diaria nada más? Una cajita. O sea, ya lo ha hecho como un hábito, incluso fumar una cajetilla de cigarros. Es una persona que es fumador, o una persona que es drogadita, o una persona que es alcohólica, no cree que es alcohólico, no reconoce que es un fumador. Lo mismo pasa cuando el empresario, el dueño de negocio, es una persona que no reconoce que hay un miedo, que no sabe que existe algo dentro que le impide tomar acción. Y eso, algo que te impide ejecutar las cosas, ordenar las cosas, es un miedo profundo a algo. El miedo
Y la preocupación hacia el futuro se llama ansiedad. El miedo o la preocupación sobre tu pasado, sobre lo que antes te ocurrió, se llama depresión. Y ambas cosas son enfermedades. El estar preocupado por tu pasado o el estar preocupado por tu futuro te genera enfermedades. Por eso hay una frase que dice: vive en el aquí y en el ahora y disfruta cada proceso diario que vayas haciendo en tu vida. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que reconocer que existe un miedo, no minimizarlo, no negar que existe y también pues no buscar el perfeccionismo excesivo. Muchas personas que ven mis entrenamientos dicen: Ésica, pero yo ya sé que tengo que hacer esto, pero todavía no lo hago porque me falta todavía de repente terminar el organigrama, me falta eso. Entonces, cuando lo termine todo, recién voy a dar a conocer a mi personal. Eso es un grave error. Eso es un gravísimo error. Esperan a tener todo sumamente perfecto para poder recién dar a conocer a tus trabajadores lo que estás avanzando, lo que tienes de oportunidad. ¿De acuerdo? Así que eso no quiero que lo hagas. Otra cosa es aislarte, es no avisar porque te da vergüenza, no pedir ayuda, no decir tengo miedo. Hubo una etapa de mi vida en la que yo casi caigo en un, ¿cómo se le llama esto? El miedo, es una enfermedad, es una crisis de ansiedad, en la que casi hasta pierdo mi voz, de verdad, pierdo mi voz. No sabía qué hacer con todo, y te soy sincera, con todo y los estudios de coaching y todo que tenía, me sometí a una actividad que nunca en mi vida lo había hecho, pero lo hice. Lo hice, era de grandes y de valientes y quería hacerlo. Y cuando lo hice, o sea, mi cerebro sabía que tenía que hacerlo, pero mi cuerpo y mi voz no respondían. Y es ahí cuando con mis manos me sumergí a la ducha, no se llama ducha, me dieron en el hotel como un jacuzzi. En el jacuzzi le metí agua helada, me eché ahí, me metí hacia abajo y luego prendí mi celular y llamé a mis coaches. Llamé a Fernando, llamé a Juan, llamé a Oscar y a cada uno les dije en audio: me siento así, ¿qué hago? Porque tengo una presentación en 15 minutos y no sé qué voy a hacer. Me sentía mal. Y cada uno de los mentores que tengo, agarraron y me mandaron un audio distinto y estuvieron ahí para sostenerme. Pero quiero que te centres en lo que hice. Fue pedir ayuda. Fue avisar. Me siento mal. ¿Por qué me he quedado sin voz? ¿Por qué tengo miedo a hacer esto? ¿Por qué siento que mi voz no sale? ¿Por qué siento un nudo acá? ¿Por qué siento que me quiero quedar paralizada? ¿Por qué siento esto? El pedir ayuda a personas que están preparadas en la materia que tú estés pidiendo esa ayuda, obviamente te van a dar un soporte. Pero si tú pides ayuda a tu compañero, a tu vecino del costado, que es un todólogo, pues ¿qué respuesta esperas recibir de esas personas? Y te digo ahí también que tienes que tener mucho cuidado, porque a veces yo voy y le cuento una cosa a mi papá y me dice una barbaridad, sobre todo si le digo a mi madre, ¿no? Me sale con una barbaridad como: ay, pero si esto no, ¿qué es eso? Es recontra fácil. Ay, no me parece. Mi mamá, por ejemplo, ¿no? Ahorita, si ve este video, estaría criticando. Ay, ¿cómo te vas a poner ese saco fucsia? Qué horrible, ¿no? No se ve profesional. Un ejemplo, ¿no? Mi madre. Pero a ver, si le preguntamos de repente a la directora que ve mi marca: me he puesto este saco fucsia, ¿qué me diría? Excelente, el fucsia llama la atención, el fucsia te genera, representa el rasgo femenino y etcétera de cosas. Entonces tienes que tener incluso cuidado a quién le cuentas. Te digo que pidas apoyo, pero que también evalúes a quién le estás pidiendo ese apoyo. Y a veces tu mamá, tu papá, por más que te quieran, tu familia, no son los mejores consejeros porque no son especialistas en el tema. Tienes que buscar apoyo, pero en personas que sean expertas en el tema para que te puedan levantar. Y por eso es que también hemos incluido, esto es una novedad, que nosotros en nuestro entrenamiento de equipo millonario hemos incluido sesiones de mentalidad millonaria, donde todo el año mi comunidad de empresarios
¿sí? Los que están en mi programa avanzado, ellos tienen sesiones con un coach, con mi coach, sesiones de mentalidad para poder eliminar esos miedos. Porque estoy tan obsesionada con ustedes que a diario hay personas analizando qué es lo que le limita a mis empresarios a tomar acción, a tener resultados. Y hemos escarbado y hemos visto que los miedos al fracaso, que los miedos a la preocupación del futuro o del pasado es lo que les limita a avanzar. Y por eso creamos este nuevo módulo que se llama Mentalidad Millonaria, donde todos los jueves, me parece, tienen sesiones en vivo con un coach de mentalidad para ayudarles ahí, porque son creencias muy profundas que están en tu mente arraigadas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí te voy a dar, para finalizar, cuáles son esas 4 claves para que tú puedas convertir esos miedos en la clave de tu éxito, ¿de acuerdo? Número 1. Reconoce y acepta el miedo. Es la mejor manera de poder sacar adelante tu negocio. Saber que existe, saber que tienes una zona de confort. Por ejemplo, yo hacía eventos en YouTube, en Instagram. Por ejemplo, esta soy yo y aquí estoy yo haciendo mis eventos, ¿ok? Esto de hacer eventos era mi zona de confort. Eventos online, en línea. Era mi zona de confort, hacer los eventos en línea. Pero cuando decidí someterme a hacer otro tipo de embudo, otro tipo de estrategia de venta, decidí hacer los eventos virtuales. Y hacer un evento virtual está en una escalera de valor mucho más grande. Entonces, cuando yo me someto a hacer eso, la nueva ésica que se forma es una ésica que su zona de confort ya no está acá. La zona de confort de ésica está acá, en un nivel más alto. Y si más adelante yo me invento o simplemente creo otro producto que me da miedo hacerlo, pero lo hago, mi zona de confort ya no estará en la línea roja, sino estará nuevamente, habrá una nueva ésica. Estará en la línea azul. Y todo esto de azul será mi nueva zona de confort. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que te quiero decir con eso es que primero reconozcas el miedo. Segundo, utilices ese miedo como motivación para hacer las cosas. Tengo miedo, pero a pesar de que hay un miedo, hago las cosas. Entonces, como tú haces las cosas, tu zona de confort se expande. Y cuando vuelves a hacer esa misma cosa que antes te daba miedo, ya no te va a dar el mismo nivel de miedo. Te va a dar miedo, pero poquito. Y tu zona de confort se expanderá. Y la versión que se va generando de ti son diferentes personas. Ya no eres el mismo empresario cuando haces esto. Ya no eres el mismo empresario acá y no eres el mismo empresario acá. Y por ende tu facturación también aumenta, porque ya no eres el mismo que va a cobrar como cobraba inicialmente para poder tener ese resultado. ¿De acuerdo? Ahora, utiliza ese miedo como fuente de motivación. Aprende de tus miedos. Cada cosa que ocurre, cada miedo siempre tiene una raíz, siempre tiene un precedente. Piensa, a ver, ¿por qué tengo miedo a hacer esto? ¿Por qué tengo miedo a contratar? ¿En qué etapa de mi vida ocurrió algo cuando yo contraté a alguien? Analiza y cuestiónate a ti mismo y dite a ti mismo, ¿y por qué tendría que tener miedo? ¿Para qué me sirve esto? No necesariamente te enfoques en por qué me pasa esto a mí, sino en para qué. ¿Para qué me sirve esa situación? Si ya antes lo viví y antes me pasó eso, ahora, ¿qué tengo que hacer para que nuevamente no me vuelva a pasar lo mismo? Por más que te equivoques, piensa que nunca has perdido, sino que por el contrario, o has ganado o has aprendido. Si has tenido ese mismo resultado, aprendiste que de esa misma forma ya no debías volver a hacerlo. Pero nunca pierdes cuando haces las cosas. Cuando no salen como tú quieres, nunca pierdes. O aprendes, o simplemente ganas. O ganas, o aprendes. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, cuando las cosas no salen como tú quieres, hay una frase muy bonita que se llama desarrolla tu resiliencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando las cosas no van a salir como tú necesariamente quieres, y obviamente te va a dar miedo, tu mente, tu capacidad, tu cuerpo, tu ser va a aprender a levantarse más rápido. Vas a desarrollar una nueva capacidad de resiliencia, de tal manera que te vas a estar adaptando constantemente a los cambios.
Cuando haces las cosas, aún teniendo miedo, surgen esto. Tu capacidad de resiliencia, tu capacidad para poder hacer cosas nuevas se expande y de alguna manera te ayuda y saca de alguna manera la mejor versión de ti como empresario. ¿De acuerdo? Bueno, amigo empresario, dueño de negocio, estoy segura que en este podcast te ha servido muchísimo para que tú aprendas que cuando tú eliminas el miedo, logras grandes cambios en tu negocio. Así que te quiero pedir, por favor, que me dejes aquí en los comentarios cuáles son esos miedos que de alguna manera te han perseguido en el crecimiento de tu negocio. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos miedos? Házmelo saber en los comentarios. No te olvides de darle me gusta, seguir mi página, darle ahí estrellitas al podcast, compartir en YouTube, en Instagram, en todas las redes sociales y coméntame. Quiero saber cuál es ese miedo que te limita a avanzar para poder ayudarte. ¿De acuerdo? Que tengas un lindo inicio de semana.